un placer estar invitado en esta sesión y la idea es comentarles un poco sobre lo que hacemos diariamente en nuestra práctica clínica. Como lo mencionaba el doctor Bolaños, yo soy el coordinador del programa de optimización de antimicrobianos de la Clínica Universidad de La Sabana en Chía, en Colombia, y que hace parte pues de la Universidad de La Sabana. Mi formación como químico farmacéutico, médico, internista y farmacólogo clínico pues me ha permitido ahondar y profundizar en estos temas que son tan interesantes y que la idea es poder discutir con ustedes, inicialmente como se mencionaba en la introducción, una presentación general y después un espacio de preguntas para discutir este tema tan interesante. Este es mi conflicto de interés inicialmente. La idea es que queremos presentarles este trabajo realizado por dos grupos de investigación de la Universidad de La Sabana, el grupo PROSEIN y el grupo de evidencia terapéutica, y precisamente que habla de la introducción al código sepsis como una estrategia para minimizar tanto morbilidad, mortalidad y costos en la atención. Está disponible, aparece así en las publicaciones de la Universidad de La Sabana, y como conflicto de interés es presentarles este libro, que parte de lo que voy a conversar aquí está consignado en este libro y que enfoca al paciente desde el reconocimiento, el diagnóstico, el tratamiento y obviamente el seguimiento de los pacientes, pero bajo una estrategia de código sepsis que tanto se habla internacionalmente. Estos son los resultados previstos de aprendizaje que quiero plantearles y que la idea es revisarlo en esta más o menos 90 minutos de presentación. Diferenciar entre un fármaco, principio activo, droga y medicamento, es decir, que todos hablemos el mismo idioma, porque muchas veces tenemos conceptos distintos de lo que es una droga, un fármaco, un principio activo, un medicamento, y que obviamente queremos que todos hablemos el mismo idioma. Probablemente sé que hay gente conectada a distintas latitudes de Latinoamérica y que pueden controvertir nuestros conceptos, pero la idea es que los manejemos de acuerdo con esta presentación para que todos tengamos en cuenta, digamos, los mismos conceptos. Entender los conceptos básicos de PKPD, que probablemente nos enseñaron en la escuela de medicina, pero que muchas veces no nos explicaron cómo aplicarlos a la práctica clínica. Recordar estos conceptos, pero ya en el paciente crítico y específicamente en la selección adecuada de un antimicrobiano. Y al final es reconocer este balance que muchas veces se nos olvida. Nosotros escogemos una terapia farmacológica antibiótica pensando en un resultado clínico, pero se nos olvida muchas veces el concepto de resistencia antimicrobiana y que muchas veces lo que va a generar es aumento de la mortalidad y obviamente muchas veces no tenemos ningún antibiótico para tratar nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Y esto a partir de los conceptos PKPD. Entonces, dentro de la introducción y abordando el primer resultado previsto de aprendizaje, pues digamos que estos conceptos de medicamento, fármaco, principio activo y droga, todos ellos llegan a una respuesta terapéutica. Pero indistintamente, y por lo menos creo en Argentina, hablan de droga indistintamente a lo que es un medicamento. Droga y medicamento lo tienen dentro del mismo concepto y probablemente en otras latitudes de Latinoamérica. En Colombia nosotros tratamos de diferenciar. ¿Por qué diferenciamos? Porque claramente queremos ver que dentro de los conceptos cinéticos, sobre todo, pues una cosa es hablar del medicamento, otra cosa es hablar del fármaco. Y entendiendo esto como lo siguiente, hablando de la droga es cualquier extracto animal o vegetal que ejerce un efecto terapéutico, pero que no conocemos exactamente su concentración terapéutica. Estamos hablando hoy por hoy de los extractos de marihuana que utilizamos actualmente y que obviamente no conocemos las concentraciones de CBD o THC. Eso es un ejemplo típico, pero que lo utilizamos, fibromialgia, convulsiones, etcétera, etcétera, y que hoy los utilizamos. Ese es el concepto de droga, pero cuando ya tenemos el principio activo o fármaco, estos dos conceptos son similares,
Y a este principio activo, fármaco, CBD, THC, le agregamos unas auxiliares de formulación y una tecnología farmacéutica, pues viene el concepto del medicamento. Entonces, pasamos de lo que es la marihuana a lo que es el Sativex, que ya tenemos una concentración específica de CBD, THC, ¿cierto? De cannabinoides, y que tiene unos auxiliares y una tecnología farmacéutica para la administración del paciente. Entonces, hoy por hoy administramos medicamentos, pero nuestros conceptos farmacocinéticos los hacemos sobre el fármaco. Es decir, cuando el fármaco ya, o mejor, el medicamento libera ya el fármaco, y obviamente ese fármaco es el que encontramos en el plasma o en los tejidos o en la orina. Y el principio activo es el mismo fármaco. Indistintamente estos dos conceptos se pueden utilizar. Entonces, partiendo de esto, recordar que entonces un medicamento es el fármaco o principio activo, conocemos exactamente su concentración, auxiliares de formulación y tecnología farmacéutica. Pero muchas veces, y nos pasa mucho en nuestra práctica clínica, que así mantengamos el fármaco en las mismas concentraciones, ¿cierto? Pero si se cambian los auxiliares de formulación o cambiamos la tecnología farmacéutica, es otro medicamento. La respuesta terapéutica es otra, porque probablemente los auxiliares o la misma tecnología farmacéutica influye al final en la liberación del fármaco, en el efecto terapéutico del fármaco. Bien, esto implicaría otra charla, ¿no? De lo que es un genérico, un biosimilar, etcétera, etcétera, pero eso es otra charla. Hoy nos vamos a dedicar a, yo tengo un medicamento, se libera un fármaco y a partir de conceptos PKPD yo puedo optimizar la terapia antimicrobiana. Paciente general, pero sobre todo en el paciente en estado crítico. Entonces, ¿cuál es el problema a la larga que nos enfrentamos en esta charla? Y la idea es que quiero abordar ahora el segundo resultado previsto de aprendizaje de esta charla, y es poder hablar un poquito de los conceptos PKPD y cómo se aplican específicamente a la terapia antimicrobiana. Entonces, primero, necesitamos abordar el paciente infectado. Y ese abordaje nosotros lo hemos planteado en estos 4 escenarios generales. El primero es identificar ese paciente desde el servicio de urgencias, con unas guías de triage de alta calidad. Posteriormente, diagnosticar. Hoy el diagnóstico molecular pues nos ha cambiado la realidad y el seguimiento de estos pacientes y las decisiones a la cabecera en términos que se han reducido de 72, 96 horas a prácticamente 2 o 3 horas. Esto es un cambio impresionante. Tratar al paciente, y probablemente aquí nos vamos a dedicar la mayoría de nuestra charla, y reevaluar cuando ya tenemos cultivo, seguimiento y cuando ya tenemos una respuesta o no respuesta terapéutica en el paciente. Este abordaje pues debe tener unos procedimientos, una auditoría, unas políticas y un gobierno, que probablemente esto es lo que engloba en términos generales un código sepsis, como se los he planteado al principio en nuestro libro. Cuando ya hablamos un poquito del reconocimiento de un paciente séptico, un paciente por lo menos infectado, pues hay 2 escenarios. Un escenario extrahospitalario es el paciente que ya nos llega al servicio de urgencias, y un escenario intrahospitalario. ¿Cómo reconocer este tipo de pacientes? Pues en el escenario extrahospitalario, en el triage, existen diferentes estrategias, el QuickSOFA, el CIRS, y otras más recientes como el MUSE, el PIRO, o el NIUS o el NIUS-2, en donde este reconocimiento temprano del paciente pues se realiza bajo escalas, y en 3 minutos uno puede decir, hombre, este paciente probablemente está enfermo, y entre más sea el puntaje, este paciente está infectado. Y ya en el hospital, pues estas son las variables simplemente del SOFA, que nos ayuda en el seguimiento, en el delta del SOFA, para reconocer este paciente. Nosotros recientemente, y publicado en Medicine, hemos validado para Colombia, y sobre todo para nuestra altura en Bogotá, que es 2.600 metros sobre el nivel del mar, el NIUS-2. Esta validación se hizo alrededor de 4.000 pacientes, que nos ha permitido prácticamente aterrizar el NIUS a una altura un poquito mayor,
por encima de 1.700 metros sobre el nivel del mar, hace que probablemente el NIUS se comporte distinto. Y al evaluarlo y al publicarlo, podemos hacer esta variable. Recordemos que estamos hablando del reconocimiento del paciente infectado. Aplicar el NIUS 2, una escala probablemente de 7 puntos, y nosotros hemos podido determinar que esta escala, que es la original, la hemos podido llevar a una escala de 10 puntos en el proceso de validación. Y que esta escala, que es la original de 5 a 6, va de 5 a 9 en el proceso de validación. Entonces, aquel paciente que tiene un NIUS 2 de 10 o más, entra a una sala de reanimación, es decir, es un triage de urgencia, un triage 1, y si hay una sospecha de infección, se activa el código sepsis. Y ahí es donde viene todo el proceso de abordaje y obviamente de revisión y qué hacer con este tipo de pacientes. Ahora, 2 palabras respecto al diagnóstico. Una vez reconozcamos ese paciente que está infectado, que está séptico, está en choque séptico, pues tenemos que hacer un abordaje diagnóstico temprano y rápido. E indiscutiblemente, la detección hoy por hoy, a raíz de la biología molecular, pues nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida de tal manera que nos permite determinar ese paciente y sobre todo ese microorganismo de manera temprana con sus genes de resistencia y obviamente nos permite orientar la terapia de manera adecuada. Aquí están las diferentes técnicas y estrategias y hoy por hoy se está hablando de un MALDI-TOF que nos permite directamente tomar del plasma y en 2 horas determinar tanto género, especie del microorganismo como sus genes de resistencia. Esto es otra conversación dentro del proceso de manejo del paciente y obviamente nos permite involucrarlo para la decisión terapéutica. Fundamental, daría para otra charla claramente también, y que obviamente esto nos permite tratar de manera segura, costo efectiva a un paciente cuando está infectado. 2 palabras acerca de lo que es los programas de optimización de antimicrobianos. Esto es de la doctora María Virginia Villegas, que ustedes tuvieron también en este escenario. Tuvimos la oportunidad de ver, yo me conecté en su momento gracias a la invitación del doctor Bolaños. Pues bien, la doctora María Virginia nos menciona para este proceso de selección y sobre todo optimización de los antimicrobianos estos roles que ustedes ven acá. Pero indiscutiblemente lo más importante es el trabajo interdisciplinario, el que se puedan trabajar diferentes especialidades alrededor de un paciente infectado, que se puedan tomar decisiones conscientes, basadas en la literatura, basadas en la epidemiología local, pero también basadas en estos conceptos PKPD que vamos a revisar. Esto genera formularios, sistemas de aprobación, sistemas de información, revisión, retroalimentación, que antes probablemente uno decía, esperemos 72 horas a que salga el cultivo. Hoy decimos, no, en 3 horas volvemos a conversar sobre este paciente. Intervención en el paciente y finalmente indicadores para bajar la resistencia. Bien, entrándonos un instante en qué está pasando en el manejo de la terapia antimicrobiana y sobre todo en el manejo de la resistencia, pues esta publicación muy interesante y reciente de Lancet nos dice, mira, hay diferentes momentos en donde nosotros podemos trabajar, desde determinar genes de resistencia, trabajar todo el tema, digamos, de mezclas de antibióticos, los modelos de optimización, y aquí nos vamos a dedicar a la medicina personalizada y finalmente nuevos medicamentos que salgan al mercado. Empecemos con un caso clínico. Entonces es un paciente que nos llega precisamente a nuestro servicio de urgencias, masculino, 17 años, 65 kilos, ingresa en esa fecha y tiene un trauma craneoencefálico severo. Nuestra clínica maneja mucho trauma por la posición específica al lado de una autopista. Llega con un trauma craneoencefálico severo y este paciente pues es valorado por neurocirugía y entonces su proceso, digamos, de atención, ingresa a la unidad de cuidado intensivo, tiene un trauma severo y obviamente un daño axonal difuso, su evolución es tórpida, progresiva, digamos, con alteración neurológica pues crónica y requiere una traqueostomía y posteriormente nos hace fiebre.
se hace un minival y se determinan cocos gram positivos dentro de ese minival. Se agrega vancomicina a la terapia, se calcula de acuerdo con el peso y tratando de llegar a un área bajo la curva adecuada, pero sobre todo con el peso de este paciente. Y después se miden niveles terapéuticos y esos niveles terapéuticos son infraterapéuticos. Claro, se empieza a estudiar el paciente qué pasó, si necesitamos un área bajo la curva de 400, más o menos una concentración plasmática alrededor de 20 microgramos por mililitro y se obtiene finalmente una concentración demasiado baja. Estamos hablando por debajo de 1 inclusive, 1 microgramo por mililitro. Pues, ¿qué sucedió? En el seguimiento que hay que hacer. Y ahí vienen, digamos, los comentarios que probablemente ustedes están pensando, bueno, ¿qué sucedió? Y probablemente el paciente hiperfiltrante hace que ocurra este tipo de cambios, que las dosis habituales que uno utiliza pues sean distintas. Y obviamente es un artículo reciente que nos menciona precisamente eso. Cómo optimizar y llegar a un modelo de precisión bajo las estrategias PKPD en pacientes infectados. Y nos recuerdan precisamente el tema de la vancomicina. Aquí tenemos 3 pacientes. Estos 3 pacientes tienen diferentes target, una concentración mínima de 12 microgramos por mililitro o miligramos por litro, y una concentración mínima de 20. Y miren cómo el paciente 1 cada 12 horas genera hasta inclusive riesgo de nefrotoxicidad, porque llegamos a un área bajo la curva de 710. Para el paciente 2, cada 6 horas, fíjense que cambia. En un paciente, digamos que está en una sala general, probablemente estamos infraterapéuticos en este caso. Aquí una dosis un poquito mayor hace que lleguemos a unas dosis, a un rango adecuado y de pronto también riesgo de toxicidad. Pero cuando ya estamos en un paciente en estado crítico, es el paciente 3, pues miren cómo este paciente se mantiene en un rango infraterapéutico indiscutiblemente a dosis habituales. Entonces eso nos lleva a determinar que necesitamos individualizar la dosis, que no es lo mismo un paciente en sala general o estable en el servicio de urgencias que en un paciente en estado crítico. Y obviamente esto nos genera pues toda una serie de modelos para llegar a eso, para la optimización adecuada. Se habla de los niveles terapéuticos, pero adicionalmente a través de modelos bayesianos que podamos incluir en nuestra práctica diaria y determinar y escoger la mejor dosis o intervalo de dosificación para nuestros pacientes. Este es otro artículo que nos referencia en este sentido y que nos dice lo siguiente. Cuando yo tengo un paciente infectado, pues yo tengo que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Por un lado, digamos, son consideraciones de tipo cinético, ¿cierto? Su unión a proteína, su volumen de distribución, ¿cierto? Su vida media. Las consideraciones clínicas, es decir, paciente cómo está, su función renal, su sitio de infección, ¿cierto? Si está en proceso de reanimación o no, si está en falla hepática, etcétera, etcétera. Y ya los conceptos dinámicos, es decir, cuál es la concentración inhibitoria mínima de este microorganismo, probablemente, cuáles son los gérmenes, ¿cierto? Y si la dinámica de este antibiótico nos da para que se trate ese paciente adecuadamente y con eso yo tengo un antibiótico adecuado, pero sobre todo una dosis adecuada. Entonces, estos conceptos de cinética y dinamia, pues nosotros los podemos recordar de nuestro pregrado y en donde nos permite, obviamente, determinar si está llegando al tejido o no, si tiene un volumen de distribución amplio o no, si está uniendo a proteínas o no, pero sobre todo también si se está uniendo al receptor, si se está llegando a la bacteria, si la bacteria está siendo inhibida, ¿cierto? Destruida, suprimida, y de acuerdo con ello, pues tener una respuesta terapéutica. Pues bien, el unir los conceptos cinéticos con los conceptos
dinámicos, fíjense que aquí es concentración versus tiempo, aquí es efecto versus concentración, pues nos da las curvas habituales que conocemos en nuestros conocimientos de PKP. Aquí está la concentración, aquí está el tiempo, y aquí nos da una concentración máxima, ¿cierto? Un tiempo máximo, un área bajo la curva y una relación área bajo la curva sobre la concentración inhibitoria mínima, que está aquí, como concepto dinámico, un tiempo sobre esa MIC o una concentración respecto a esa MIC. Los conceptos que todos conocemos y que obviamente hay unos factores cinéticos que ustedes aprecian acá, ¿cierto? Y per se, el paciente en cuidado crítico tiene unas condiciones específicas y sumémosle no solamente que está en condición crítica, sino que es obeso, que es anciano, que tiene diferentes comorbilidades y múltiples medicamentos y que está hiperfiltrando, está en reanimación o por otro lado que tiene un deterioro de la función renal o tenemos terapias extracorpóreas en ese momento. Los factores cinéticos que afectan claramente el resultado terapéutico. Y aquí están los factores dinámicos. Entonces, ¿cómo está la respuesta inmune de ese huésped? Y lo vimos y lo padecimos en la pandemia del COVID, y todavía lo estamos viendo en ciertos pacientes, pero hace un año, año y medio estábamos todos contra la pared respecto a esa respuesta inmunológica. Decíamos, hombre, le estamos dando el medicamento adecuado, la dosis adecuada, tiene una concentración adecuada. Ese paciente progresa en su disfunción pulmonar. ¿Qué es lo que está pasando? Me tomo otro lavado bronquialveolar, determino el germen y a pesar del tratamiento indicado, el paciente persiste con el microorganismo, pues su respuesta inmune está completamente alterada. El inóculo, que nos hace pensar en selección y dar tratamientos un poquito con dosis más altas, el sitio de la infección, si penetra o no penetra, la presencia de biofilm, fundamental porque allí claramente pues no hay antibiótico que penetre. Estudios recientes hablan sobre todo de rifampicina, tigecyclina, daptomicina, pero claramente esto es un dolor de cabeza para todos. La concentración inhibitoria mínima en la época de resistencia pues va cada vez más para arriba. Este concepto de heteroresistencia es muy, muy interesante respecto a ciertas cepas dentro de esas colonias, ¿cierto? Que pueden tener una MIC un poquito más elevada y que persisten y hacen que el paciente no responda. La variabilidad en el laboratorio, claramente, ¿cuántas veces nos ha pasado que el cultivo da una cosa con unas unidades formadoras de colonia y el film array o la PCR nos da otra? Y entonces uno dice, bueno, ¿y a quién le creo? ¿Cierto? El pH, la penetrancia del medicamento, en este caso del fármaco, al sitio de la infección, sobre todo si tenemos pacientes con infecciones en el sistema nervioso central, con infecciones en hueso, ¿cierto? Infecciones intraabdominales con peritonitis terciarias, por ejemplo, y efectos posantibióticos que ahorita más adelante vamos a ver. Entonces, en términos generales, cuando yo doy un medicamento, el medicamento por vía oral o parenteral o intravenosa en este caso, pues si lo doy por vía oral requiere una absorción, si lo doy por vía intravenosa directamente al plasma y tengo un fármaco, en este caso ya libre, en el agua extracelular, estamos hablando del plasma y allí vienen una serie de procesos. Esa serie de procesos, ¿cuáles son? Pues que ese fármaco libre es el que va y hace su efecto terapéutico, se une al receptor, ¿cierto? Y genera la respuesta. Pero ese fármaco libre inmediatamente y de manera, digamos, concomitante, se biotransforma, genera unos metabolitos, se excreta, ¿cierto? Rápidamente, dependiendo obviamente sus procesos, pero adicionalmente se une a proteínas o se une a los tejidos y allí genera una especie de reservorio que va y viene, ¿no? Va y viene. Y fíjense que esto es un proceso que es completamente dinámico y que reversible completamente y nos genera una concentración de fármaco libre persistente. Ese fármaco libre es el que se une a proteínas, ese fármaco libre es el que ejerce el efecto terapéutico, ese fármaco libre es el que se elimina por vía renal. Entonces vamos a hablar de los conceptos cinéticos básicos generales.
y cómo esto después cambia en el paciente crítico, metiéndonos al segundo o tercer resultado previsto de aprendizaje de esta charla. Creo que hay un micrófono abierto, si me ayudan a cerrarlo para que no haya distracción. Muchas gracias. Entonces, primero, el volumen de distribución. Nosotros lo conocemos como un volumen aparente, ¿cierto? En el cual se distribuye nuestro fármaco en toda la economía corporal. Pero ¿esto para qué nos sirve a la larga? Se puede definir como la dosis administrada sobre la concentración plasmática de ese fármaco, o por lo menos la dosis administrada del medicamento y la concentración del fármaco encontrada en plasma. Ese es el volumen de distribución y es inversamente proporcional a la concentración en plasma. Es decir, entre más concentración plasmática, menos volumen de distribución y al revés. Y eso es importante cuando yo determino y escojo un fármaco, un antibiótico, por su volumen de distribución. Quiero que quede en plasma, quiero que quede fuera del plasma, vaya a tejidos. Entonces, si es inversamente proporcional a la concentración plasmática, pues si quiero que quede en plasma, su volumen de distribución debe ser bajo. Son conceptos simplemente para recordar. Y es donde vemos cómo se va distribuyendo paulatinamente este fármaco. Si es por vía oral, pues tiene que pasar efectos del primer paso y después llegar al plasma. Si es por vía intravenosa, directamente llega al plasma. Miren cuánto queda en plasma: 5%, luego un 15% en agua intersticial y luego en la intracelular 40%. Esta distribución que es, fíjense que es de manera reversible, pues nos hace pensar cuál es un volumen de distribución alto y cuál es un volumen de distribución bajo. Eso es lo interesante, y teniendo en cuenta que más o menos nosotros tenemos de agua corporal el 60%, depende obviamente si es neonato, si es anciano, es más en el neonato, menos en el anciano, claramente. Uno puede decir, mire, un volumen de distribución bajo es por debajo de 0.6 litros por kilo. Y un volumen de distribución alto, pues por encima de esta cifra, 0.6 litros, siempre por kilo. Muchas veces la literatura nos menciona los volúmenes de distribución en litros y no nos da litros por kilo. Esto es importante recordar, que el volumen de distribución sea en litros por kilo. Entonces, si yo quiero tratar a un paciente en cuidado crítico, toque séptico, ¿cierto? Probablemente necesito que se quede en el plasma ese antibiótico. Por lo tanto, el volumen de distribución debe ser menor de 0.6 litros por kilo. Entonces, es un primer concepto que nos permite diferenciar claramente nuestros antibióticos. Miren lo interesante. ¿Cuáles son esos antibióticos con volúmenes de distribución bajos, intermedios y altos? Y esos volúmenes de distribución también nos permiten determinar si yo doy dosis de carga o no, ¿cierto? Y casi siempre en un paciente en reanimación, si yo tengo un antibiótico que adicionalmente es hidrofílico, que se está eliminando rápidamente por vía renal, pues sí o sí necesito la dosis de carga. Pero sobre todo este volumen de distribución me dice, necesitamos sí o sí dosis de carga o no, depende. Si el paciente está en reanimación, en choque, etcétera, pues prácticamente todos los antibióticos, excepto los lipofílicos, necesitan una dosis de carga. Pero si el paciente está estable, ¿cierto? Pues yo determino cómo es el volumen de distribución de ese fármaco. Y miren cómo la vancomicina, tigecyclina, ertapenem, ceftriaxona tienen volumen de distribución altos y siempre requieren dosis de carga. La vancomicina, para optimizar su dosis, hoy por hoy hablamos de una dosis de 20, algunas hablan de 30 miligramos por kilo de dosis de carga. La tigecyclina, pues siempre 100 o 200 en cuidado crítico miligramos de dosis de carga, ertapenem 2 gramos, poco utilizado claramente en cuidado crítico, ceftriaxona muchas veces en neuroinfecciones, pues nos toca utilizarlo en cuidado crítico, 2 gramos también, y luego 1 gramo cada 12 o 2 gramos al día. Estos fármacos requieren, por su volumen de distribución tan alto, una dosis de carga inicial para probablemente llegar rápidamente al estado estacionario. Se correlaciona mucho con el tiempo de vida media y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Fármacos como la Dapto, el cefepime, o intermedios como el meropen, la misma oxacilina, pues son fármacos con volúmenes de distribución bajos y son claramente los que optimizamos en ese paciente en choque séptico.
no tanto estos. La banco sigue siendo vigente, pero siempre con una dosis de carga y probablemente en infusión continua para disminuir su falla renal. Por otro lado, otro concepto cinético importante es la unión a proteínas. Y esa unión a proteínas siempre hay que tenerlo presente que la unión a proteínas es un reservorio que nos permite que se acumule ese fármaco en plasma. Casi siempre se unen a la albúmina, pero hay fármacos como la oxacilina o la daptomicina que se unen altamente a proteínas, pero no es a la albúmina, es a la globulina. Entonces, por eso muchas veces uno no cambia la dosis de administración de la dapto o de la oxa por albúmina. Hay que tener en cuenta que es la globulina a la cual se une esos antibióticos. Y el fármaco libre, pues es el que necesitamos para toda la acción y es el que finalmente se elimina. Pues bien, ¿cuál es la importancia clínica de la unión a proteínas? Definitivamente, la unión a proteínas, siendo un reservorio, hace que en pacientes cuyo fármaco se une altamente a proteínas, yo lo tenga en cuidado crítico, este paciente hipercatabólico con disminución de la concentración de albúmina, probablemente deja el fármaco libre específicamente. Y eso hace que probablemente tengamos un pico de concentración, pero adicionalmente hace que el fármaco probablemente se elimine más rápido. Entonces, contrario a lo que uno pensaría, como hay más fármaco libre, más toxicidad, ojo porque se elimina más rápido. Entonces, estos son una gráfica muy interesante que aparece en la literatura que nos dice, mire, este es un fármaco que se une poco a proteínas y se elimina rápidamente. Este es un fármaco que se une altamente a proteínas, se genera un reservorio y se elimina lentamente, como apreciamos acá. Pero, al lado izquierdo, como ustedes ven, si yo tengo hipoalbuminemia en un fármaco de alta unión a proteínas, pues simplemente sí llega a un pico mayor, como aparece acá, pero rápidamente se elimina. Y entonces tenemos variaciones y sobre todo concentraciones infraterapéuticas, y esto en el Clinical Pharmacokinetics, pues años atrás nos lo mencionaban, y pacientes que en estado crítico y que tienen todas estas condiciones probablemente, pues tienen una albúmina baja, y hace que estos antibióticos que se unen altamente a proteínas, miren cuáles son sus uniones a proteínas, y estamos hablando de caspofungina, estamos hablando de daptomicina, bueno, en este caso antifúngico, daptomicina, estamos hablando de ertapenem, estamos hablando de tigecyclina, estamos hablando de ceftriaxona, fármacos como la oxacilina o la daptomicina, pero se unen más a la glicoproteína, como les mencionaba, pues hace que si hay hipoalbuminemia, ¿qué pasa en este tipo de fármacos y qué hay que hacer? Y un ejemplo nos lo muestran aquí, y las dosis recomendadas, pues es necesario disminuir el intervalo de dosificación. En lugar de dar ceftriaxona 1 gramo cada 12 en hipoalbuminemia, es necesario probablemente dar 1 gramo cada 8 horas. O ertapenem, 1 gramo día, que es la dosis habitual, pues 1 gramo cada 12 horas. Y como gestión de riesgo, siempre estos fármacos necesitan medición de albúmina en el seguimiento. Porque esto todo lo conocemos y lo hacemos diariamente en nuestra práctica clínica. Tiempo de vida media. El tiempo de vida media no depende de la dosis, siempre va a ser en la misma vida media, así la dosis sea 1, 10 o 100, ¿cierto? Y es ese tiempo estimado para disminuir el 50% de ese fármaco. ¿Por qué es importante el tiempo de vida media? Simplemente recordar que el fármaco llega a su estado estacionario y el antibiótico 5 vidas medias después. Y esas 5 vidas medias después hace que probablemente cuando yo administre las dosis iniciales, con una MIC en este lugar, hace que el paciente esté desprotegido. Y claramente yo necesito que actúe rápidamente ese antibiótico, y si tiene vidas medias largas, pues hace que su estado estacionario llegue tardíamente. Estamos hablando, ejemplo, ertapenem, 6 a 8 horas. 8 por 5, 40 horas después llega al estado estacionario, el motivo por el cual pues no se justifica en un estado crítico utilizar ertapenem, claramente. Entonces, pero hay otros antibióticos que sí.
Ahora, qué es una vida media larga y qué es una vida media corta? Esa es otra pregunta que siempre nos hacemos. Fármacos que tengan una vida media de 4 horas o menos son fármacos de vida media corta. Fármacos con 4 horas o más es una vida media larga. Y esto tiene una implicación interesante y es fármacos con vidas medias largas necesitan dosis de carga. Ya habíamos hablado algo en el volumen de distribución. Ahora lo volvemos a retomarlo acá en el tiempo de vida media. 4 horas o más requieren dosis de carga. ¿Por qué? Para tratar de llegar a la ventana terapéutica rápidamente. Y esa dosis de carga nos permite tener este comportamiento para llegar rápidamente a la ventana terapéutica. Entonces, 4 horas o más siempre. Entonces, si yo digo, bueno, fármacos como fluconazol, caspofunquina, ertapenem, entigeciclina, ceftriaxona, la misma vancomicina que se comporta entre 4 y 6 horas, requieren dosis de carga para tratar de llegar rápidamente al estado estacionario. Digamos que estos 3 conceptos cinéticos son muy interesantes: volumen de distribución, unión a proteínas, ¿cierto? Y vida media hacen pues que se apliquen prácticamente en un paciente en estado crítico. Ahora, ¿qué pasa con la eliminación como otro factor cinético? Cuando claramente yo tengo una eliminación normal, ¿cierto? Pues el estado estacionario se obtiene, se llega a la quinta vida media y se mantiene en un estado estacionario, pero si este paciente entra en disfunción de su excreción, tanto renal o hepática, pues esto incrementa progresivamente la dosis tóxica. O si yo tengo un paciente hiperfiltrante, pues se va hacia abajo. Y es por eso, como les mostraba en el caso clínico de la vancomicina, que no se llegó a una ventana terapéutica adecuada, un rango terapéutico óptimo para el tratamiento de ese paciente con un estado de hiperfiltración, que hablamos habitualmente de 130 como rango, mililitro minuto como rango de ese 130 mililitro minuto de tasa de filtración como este paciente hiperfiltrante y se comporta como este paciente, ¿cierto? Probablemente el paciente en reanimación inicial. Un concepto cinético importante que hay que tener en cuenta es cuando yo tengo un antibiótico, casi siempre nos sucede con vancomicina, y al medir niveles terapéuticos estamos supraterapéuticos. Ejemplo, el paciente ya lleva 45 dosis, yo le mido los niveles terapéuticos, ¿cierto? En valle, pero si está en infusión continua, en cualquier momento se los tomo, y el área bajo la curva me da 700. Y una concentración plasmática de alrededor de 35, 40 microgramos por mililitro. Lo que se hace habitualmente, ¿cierto?, que es una mala práctica, es suspender el antibiótico. Inmediatamente la orden es: suspenda el antibiótico, no más vancomicina, y esperemos 24 horas para el reinicio. Eso no se debe hacer, porque inmediatamente cae el antibiótico de manera rápida. Y cuando usted 24 horas después le empiece a administrar el antibiótico, otra vez necesite llegar al estado estacionario, ahora con una dosis menor, pero hay un rango en el cual el paciente queda desprotegido. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Simplemente disminuir la dosis a la necesaria. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando usted disminuye, pues esto cae y cae al rango terapéutico. Si usted lo suspende e inicia 24 horas después, quedamos con un paciente completamente desprotegido. Esto es muy importante porque también la vida media tiene que ver con la eliminación. Entonces, fármacos que tienen vidas medias cortas se eliminan muy rápido. Y eso hace que si yo suspendo, tomo esa decisión, ya que está supraterapéutica la concentración plasmática, pues yo dejo al paciente desprotegido. ¿Qué hay que hacer? Vaya su nueva dosis y ajústelo a esa dosis sin suspender el antibiótico. Y otro concepto interesante es cuando usted deja los fármacos en infusión continua. Sobre todo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, los tiempos dependientes. Pues usted inicia, y cuando inicia la infusión continua, lo interesante es que empieza en 0. Al empezar en 0,
este momento, en este rango, y si la MIC, la concentración intraoral mínima, está por acá, pues simplemente está desprotegido el paciente. ¿Qué hay que hacer siempre que usted inicie una infusión continua? Dar una dosis de carga. Pues dar una dosis del paciente. ¿Qué dosis? Siempre nos preguntan, ¿qué dosis debo dar? La dosis habitual. Si yo dejo piperacina tazobactam, infusión continua de 18 gramos para 24 horas, pues le doy una dosis inicial al mismo tiempo de 4.5 gramos. Entonces, miren cómo si yo doy la dosis de carga inicial e inicio la infusión al mismo tiempo, mantengo unas concentraciones plasmáticas adecuadas. Cuidado con lo siguiente, y por eso el trabajo es con enfermería fundamental, porque muchas veces lo que se hace es dar la dosis de carga, la dosis habitual, y como la piperacillina se administra cada 6 horas, a las 6 horas la jefe inicia la infusión. Pues no estamos haciendo nada. Siempre hay que decirle al grupo de enfermería, es concomitante. Necesita usted la dosis de 4.5 gramos e inmediatamente le administra o le inicia la infusión continua. Cefepime, penicilina, oxacilina, piperacina tazobactam, fármacos que los podemos dejar en este rango. Y a la larga se ve algo como esto al final, cuando doy esa dosis de carga e inicio la infusión continua. Efecto posantibiótico, y recordarlo simplemente, es cuando este fármaco ya no está en plasma, pero sigue ejerciendo su efecto terapéutico, y hablamos de efecto posantibiótico sobre todo de estos fármacos que tienen un mecanismo de acción intracelular. Los que tienen un efecto sobre la pared tienen muy poco efecto posantibiótico, pero los intracelulares sí, y hay que tenerlo presente porque probablemente uno puede disminuir una dosis un día de tratamiento gracias a este efecto posantibiótico, tigenciclina, fluoroquinolonas, por ejemplo, bueno, macrólidos que podemos utilizar. Bien, entonces, cuando ya nos adentramos un poco en la optimización de la terapia, todos conocemos estos parámetros cinéticos: tiempo sobre la MIC, concentración sobre la MIC y área bajo la curva sobre la MIC. Y estos son los antibióticos, las principales familias de antibióticos y cómo se comportan. Betalactámicos, indiscutiblemente, tiempo sobre la MIC, aminoglucósidos, concentración sobre la MIC, ¿cierto? Y a la larga, cuando yo mido niveles de un aminoglucósido, a mí no me interesa el valle, me interesa el pico. Por eso yo mido niveles después de la tercera dosis, media hora después de la tercera dosis. Pero si es un tiempo dependiente, ¿cierto? O un área bajo la curva dependiente, mido en valle. Es decir, después, antes de la administración de la siguiente dosis, vancomicina antes de la administración de la cuarta dosis, por ejemplo. Ahí mido en valle por ser tiempo dependiente o área bajo la curva dependiente, que son los que se comportan así y están aquí, que son la mayoría, si ustedes ven acá. Entonces, de esa manera, los tiempos dependientes casi siempre se pueden dejar en infusión continua, dependiendo claramente de su vida media. Una ceftriaxona con una vida media de 8 horas, pues no justifica dejarla en infusión continua. Per se, ya es infusión continua por su vida media. Pero sí, un cefepime, por ejemplo, ¿cierto? Una piperacina tazobactam, un meropenem, que cada vez se habla más de la infusión continua. Sabemos que es inestable después de 6, 7 horas, pero cada vez se habla más de la infusión continua del meropenem, sobre todo para hablar de conceptos nuevos que vamos a ver al final. La concentración máxima, pues nos habla de una dosis al día. En lugar de 240 miligramos de 80 miligramos por cada 8 horas de gentamicina, pues 240 miligramos una vez al día. Y el área bajo la curva sobre la MIC depende de las dos iniciales. Entonces, estos son los parámetros generales, y aquí vemos cómo la Cmax sobre la MIC debe ser mayor de 12 en fluoroquinolonas, el área bajo la curva sobre la MIC debe ser mayor de 125 en fluoroquinolonas, más de 400 en banco, más de 11.5 en fluconazol, y el tiempo sobre la MIC en penicilinas 30, 40 en cefalosporinas y en carbapénicos 50, aunque estos conceptos se están reevaluando cada vez más. ¿Por qué? Porque
muchas veces no tanto nos interesa que el paciente tenga una respuesta terapéutica. Así tiene la respuesta terapéutica. Con estos tiempos sobre la MIC. Pero hoy tenemos que pensar en resistencia. ¿Será que estoy dejando cepas que hagan resistencia con este tiempo sobre la MIC? Y esos son los conceptos que tenemos que revisar. Y claramente, y después de leer todos este estudio del Clinical Infection Disease, del estudio DALI, que nos dice, mire, es que los target y las concentraciones que se llegan en cuidado crítico son supremamente menores de todos los antibióticos, y claramente esta concentración o tiempo sobre la MIC en el paciente crítico es completamente caída. Conclusión, se empiezan a reevaluar las dosis a partir de estas publicaciones y empieza una serie de estudios generales para decir, bueno, ¿cuáles son las dosis óptimas realmente de cada uno de estos antibióticos que utilizamos en cuidado crítico permanentemente? Pues bien, lo que está pasando en el paciente en estado crítico, entrando en nuestro siguiente resultado previsto de aprendizaje, PKPD y cuidado crítico, los conceptos que probablemente todos manejamos, es el incremento del volumen de distribución, la disminución de las concentraciones plasmáticas, y claramente, pues este paciente, al inicio, sus concentraciones plasmáticas están completamente disminuidas, ¿cierto?, de lo que yo necesito para ese paciente. ¿Por qué? Por el aumento del volumen de distribución, por la hiperfiltración, y claramente yo necesito habitualmente dar dosis de carga en este tipo de pacientes, sí o sí, para que se ejerza un efecto desde el principio. Esto más o menos es lo mismo, una vasodilatación, un gasto cardíaco elevado, una debilidad capilar que aumenta el volumen de distribución, una hipercatabolismo que genera hipoalbuminemia, y todo esto genera mayor volumen de distribución y un incremento de la tasa de filtración glomerular. Esto lo leímos por allá en 2014 en Lancet. Pero a la larga, ¿cuáles antibióticos se afectan en este sentido? Sobre todo los hidrofílicos. Estamos hablando de estos antibióticos que son los que sí o sí necesitan dosis de carga en este tipo de pacientes en estado crítico, y que obviamente son los que más se les afecta su volumen de distribución. Ahora, hay algunos momentos donde ya entramos en falla hepática, se genera circuitos extracorpóreos, ¿cierto? Y necesitamos revisar paulatinamente cómo está la eliminación. Cuando hay disminución del clearance, obviamente en antibióticos hidrofílicos necesitamos disminuir la dosis, pero al principio probablemente son dosis plenas, inclusive con dosis de carga. Pero en algunos antibióticos como los lipofílicos, pues no es necesario la dosis de carga. Pero precisamente, ¿por qué? Porque son antibióticos, en términos generales, que por su volumen de distribución específicamente se van a tejidos, y casi nunca los utilizamos en estado séptico, en choque específicamente. Un resumen muy general es este, y lo voy pasando rápidamente porque es lo que acabé de presentar. Pues, antibióticos que son hidrofílicos, tiempo sobre la MIC, pues necesitan dosis de carga. Los concentración sobre la MIC hidrofílicos también necesitan esa dosis de carga al principio para mantener dosis adecuada. Y miren la vancomicina, cómo nos recomiendan también dar dosis de carga en este tipo de pacientes, siendo un área bajo la curva sobre la MIC. En cambio, antibióticos que son lipofílicos, tiempo sobre la MIC, lincosamidas, por ejemplo, pues probablemente no necesitan tanto dosis de carga, ni tampoco las fluoroquinolonas específicamente. Estas son las concentraciones y cómo se comportan esos antibióticos, una presentación más reciente del tema, y cómo es su PKPD y cómo se comporta cada antibiótico, y más o menos lo que hemos visto. Ahora, fíjense, cuando el paciente ya tiene unas condiciones cinéticas distintas, y cómo nos recomiendan unas dosis distintas, y sobre todo en aquel paciente que ya entra en terapia de reemplazo renal, si bien sea continuo o no, intermitente, o por ejemplo
en diálisis peritoneal y cómo esto pues cambian claramente y las recomendaciones son distintas en las dosis. Ahora, cuando ya nos enfrentamos al tejido específico, pues la cinética puede cambiar un poquito. Todos esos conceptos de que depende del tiempo sobre la MIG, el área bajo la curva sobre la MIG, pero eso es una condición plasmática. La infección está en el sitio, en el tejido. La cinética probablemente allí es distinta. No lo conocemos. Hasta ahora vienen estudios de qué es lo que pasa en la cinética aquí. Fíjense, pues si tengo sangre, pero si es en pulmón, ¿cuál es su permeabilidad? Y probablemente necesito incrementar la dosis, ¿cierto? Si es tejido blando, si es hueso, si es sistema nervioso central, dosis máxima. Y por eso esas dosis estándar, pues, que hablan Sanford, probablemente aquí en Colombia se utiliza mucho esa referencia, pues eso es en un paciente estable. En un paciente crítico cambia totalmente. Y cuando ya empezamos a hablar de condiciones cinéticas, pero en el sitio de acción, está por estudiar todo el proceso. Hasta ahora empiezan los estudios de PKPD, pero en el tejido y no en el plasma. Bien, ahora, ¿cómo esto se lleva a la práctica? Por ejemplo, yo puedo determinar el tiempo sobre la MIG haciendo es una fórmula muy simple de dosis, de volumen, de distribución, el logaritmo natural, tiempo de vida media. Esto es una constante que es el logaritmo natural de 2 por 100 sobre la dosis inicial. Así yo puedo calcular el porcentaje del tiempo sobre la MIG de manera sencilla, o el área bajo la curva sobre la MIG. También lo puedo calcular, porque muchas veces uno dice, no, eso se necesitan unos software y una teoría bayesiana, etcétera. No, este artículo, que se lo recomiendo, muy interesante, hace que uno pueda empezar a utilizar fórmulas muy sencillas para calcular estos conceptos. Y también nos habla de la Cmax sobre la MIG y cómo también calcularla. Bien, pasemos a otro casito, que es interesante. Ya vimos un poco lo que pasa con la vancomicina, específicamente, y sobre todo en hiperfiltración, pero miremos este otro caso, un paciente de 55 años de edad, antecedente de diabetes, ¿cierto? Tipo 2, que en consulta por una semana de evolución de lo que ustedes ven acá. Entonces, un pie diabético, un paciente que paulatinamente se va inestabilizando por su condición específica y que obviamente requiere debridar, requiere revisar, obviamente, probablemente con osteomelitis y un cultivo de tejido. Pues el cultivo de tejido reporta específicamente proteos en este caso. Entonces, muchas veces y gracias a su gran penetrancia a hueso, utilizamos fluoroquinolonas. Y aparece la fluoroquinolona con una MIC de 1. Entonces viene la pregunta. Utilizamos ciprofloxacina y ¿cuál debería ser la dosis? 200 cada 12, 400 cada 12, 400 cada 8, o no utilizar y es resistente. Si tuviéramos aquí la posibilidad de que ustedes votaran, pues probablemente votarían y haríamos probablemente una discusión. Pero revisemos qué dice la literatura al respecto. Ojo, aparece cipro sensible con una MIC de 1, ¿cierto? Y es sensible de acuerdo con los criterios CLC. Pues miren que cuando yo utilizo los conceptos PKPD, yo necesito una Cmax sobre la MIC mayor de 12 y un área bajo la curva sobre la MIC mayor de 125. Y con condiciones o conociendo la cinética poblacional, por eso es tan importante hacer cinética poblacional, y es distinto en cada uno de los países en donde uno ejerza. Esta cinética poblacional nos dice, mire, si yo administro 400 cada 12, el área bajo la curva sobre la MIC me da 12.7 cuando debo llegar a 125. En cambio, la Cmax sobre la MIC llego a 4.56 y debo llegar a 12. O sea, no llego. Ahora, si es cada 8, inclusive 400 cada 8, el área bajo la curva sobre la MIC 32 y la Cmax 4, tampoco llego. Entonces, a la larga, ¿qué nos dice la literatura? Para llegar a estas condiciones y a estas concentraciones, yo debería tener es una concentración inhibitoria mínima más baja. Así diga que la MIC sea 1 y sea sensible,
no podemos utilizar la fluoroquinolona en este paciente. ¿Por qué? Porque debería tener una MIC más baja, de 0.25, y con 0.25, 400 cada 8 o 750 cada 12, ahí sí llego a las condiciones PKPD para tratar a este paciente. Y esto, pues, no solamente se demuestra por conocimiento PKPD, sino también como este estudio donde nos muestra qué pasa con la cifra en paciente crítico. De 32 pacientes, solamente uno llegó a niveles adecuados de acuerdo con la condición PKPD. Y por eso las fluoroquinolonas muchas veces uno dice, las estamos subdosificando por un lado, o las estamos utilizando en gérmenes cuya MIC es muy alta, a pesar de ser sensibles, por condiciones PKPD. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? No utilizar, es resistente. Esa es la respuesta en este caso. Porque nunca llegaremos, de acuerdo con esa MIC, a la relación PKPD, ni de área bajo la curva, ni de concentración plasmática. Entremos un poquito a la dinámica, la farmacodinámica. Cuando hablamos de la farmacodinámica, siempre el fármaco debe llegar al sitio de acción para ejercer su efecto. En este caso, pues a la bacteria. Debe llegar a un receptor de esa bacteria y modificarlo y tener una respuesta. Y esa unión puede ser de diferentes maneras. Pero recordemos que existe una esteroisomería. Entonces, de pronto, si aquí hay farmacéuticos, químicos, pues esto lo van a recordar fácilmente. Pero los médicos casi no lo recordamos, ¿cierto? Y es las posiciones de las manos. Es cómo está en la estructura espacial la composición de esos enlaces de ese antibiótico. Y entonces no es lo mismo tener un antibiótico en esta posición que en esta posición. Por eso muchas veces le llama la nomenclatura LR o SR, ¿cierto? De levógiro, o de estrógiro, levotiroxina, estrotiroxina, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, es la composición en el espacio. Y esto hace que tengamos diferentes nomenclaturas. No importa la nomenclatura, pero lo que sí me importa es que, por ejemplo, la penicilina tiene varios centros que permiten una disposición en el espacio distinta. Y ahí es cuando uno dice, ah, por eso es que hay pacientes que no responden a pesar de ser el mismo fármaco, ¿cierto? Porque probablemente su estructura tridimensional es distinta y cuando va a tratar de unirse al receptor, no se une. No es lo mismo una distribución de mano izquierda que una distribución de mano derecha, porque cuando trata de unirse al receptor, cambia. Por estudiar, todo esto hace que muchas veces haya falla terapéutica y esa dinamia, farmacodinamia, específicamente la unión fármaco-receptor, hay que tenerla muy presente y en muchos antibióticos que tienen lo que llamamos carbonos quiméricos y que hace que esta distribución de este carbono pueda ser de distinta manera. Miren como aquí, siendo la misma, teniendo los mismos enlaces o los mismos, digamos, radicales, su distribución es distinta y su unión al receptor es distinta y su efecto terapéutico es distinto. Bien, para cerrar este capítulo, digamos, de cómo se comporta la cinética y la dinamia, esta es una publicación también reciente del grupo de farmacología clínica francés, muy interesante, y del grupo de medicina crítica y anestesia también francés, que lo que mencionan es qué hay que hacer con este tipo de pacientes en cuidado crítico. Y siempre cuidado con la albúmina, claramente el clearance de creatinina, ¿cierto? Este paciente está en choque, si está en choque o no está en choque, la administración y ve la dosis en bolo, la infusión continua cuando se pueda, ¿cierto? O por lo menos la infusión extendida. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y si no, pues probablemente dosis intermitentes son adecuadas, pero probablemente en estado crítico es mejor la infusión continua, ¿cierto? Las variables PKPD que yo tengo, la toxicidad y llegar después a la medición, a la MIC específicamente. Entonces, cada vez debemos incluir
en nuestra práctica clínica cuál es la MIC de ese microorganismo. No solamente las condiciones cinéticas del antibiótico, sino también esa condición dinámica y tener en cuenta y cuál es la MIC, porque muchas veces uno no la tiene presente. Estudios recientes nos mencionan cómo el cefepime es dosis dependiente de acuerdo con la MIC. Dosis, una MIC de 1 o menos, una dosis de 1 gramo cada 8 está perfecto, pero si ya tenemos 2, ya es necesario aumentar a 2 cada 8, y si ya es 4, prácticamente se hace resistente. Lo mismo con la piperacina tazobactam y probablemente con la vancomicina, pues se necesitan muchos estudios en ese sentido, pero claramente si yo tengo una MIC de 1 en banco, el área bajo la curva debe ser 400, pero si es 0,5, probablemente debería ser 200 y la dosis debería ser menos, ¿cierto? Por concepto PKPD. Pero esto se necesita muchos estudios, pero lo vemos en nuestros pacientes, sobre todo no críticos, sino hospitalizados. Hacemos nuestras rondas, el área bajo la curva de 200, 250, y uno mira la banco y le está yendo muy bien, y la MIC es del 0,5. Perfecto, no es necesario aumentar la dosis. No es que todos los pacientes necesiten 400. Siempre hay que tener en cuenta la MIC. Y pues aquí nos lo menciona claramente esta referencia donde nos habla prácticamente de la concentración de esa MIC, ¿de acuerdo? Y cómo pues se debe continuar si yo tengo unas concentraciones sobre la MIC adecuadas. Y finalmente, bueno, miro la terapia extracorpórea o no. Si tengo MIC menores, probablemente yo necesito disminuir la dosis, no necesito dosis tan altas. Y si son MIC mayores, pues los debo suspender o por lo menos aumentar la dosis del habitual. Estrategias en multidrogoresistencia son estas que mencionamos acá y que prácticamente nos dice, empiece temprano, combine la terapia, ¿cierto? Mire todas las condiciones cinéticas para optimizarla, nebulice si lo necesita, ¿cierto? Y combine cuando sea necesario y siempre probablemente dosis elevadas para la mayor y mejor obtención. Siempre dar en infusión continua, que es lo ideal para evitar estos cambios, ¿cierto? En dosis intermitente, o la infusión extendida. Miren cómo la infusión extendida también nos permite estar sobre la MIC. Claro, aquí viene un concepto más interesante todavía, y es, claro, yo puedo estar sobre la MIC, pero ¿cuántas veces debo estar sobre la MIC? ¿Cierto? Entonces, nos dicen, debo estar el 100%, el 70% sobre la MIC, pero los conceptos recientes nos dicen, y debe estar tantas veces sobre la MIC. Eso es bien importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si yo estoy siempre sobre la MIC, tengo el resultado terapéutico. Pero si necesito 4 veces la MIC para evitar cepas que hagan resistencia, pues no lo estoy alcanzando. Y ahí es donde se dice, hombre, ¿será que más bien dejo esto en infusión continua para mantener ese fármaco y no en dosis no en infusión extendida como aparece acá? Un meropenem que damos dosis de 1 gramo o 2 gramos cada 8 horas en infusión extendida. ¿Será que yo debo dar más bien 2 gramos cada 6 horas en infusión extendida para llegar a esa 4 veces la MIC? Claro, tengo que mirar y sopesar los efectos secundarios, ¿no? Sobre todo de toxicidad neurológica. Pero cada vez la literatura nos menciona no solamente estar sobre la MIC, sino unas veces adicionales sobre la MIC para evitar la resistencia. Ya vamos a hablar de eso. Ahora, entrando en este proceso, miren cómo cuando yo tengo unas cepas normales, unas cepas salvajes, ¿cierto? Pues una que otra es resistente y yo trato con mi antibiótico y no tengo problema y el paciente responde. Pero hay algunas que generan tolerancia y hay otras que generan persistencia, y sobre todo aquellas que generan persistencia en el tiempo, que teóricamente eran sensibles, pero se mantienen en el tiempo, son las que al final me generan la mutación. Y probablemente esta persistencia depende de la dosis que yo estoy utilizando del antibiótico. Estos antibióticos los estamos utilizando infradosis y hace que
persista en el tiempo las cepas, ¿cierto? Ese paciente que evoluciona lentamente, y al final dice, oiga, volvió a hacer fiebre. Es más, ya expresó una KPC, una carbapenemación, y dice, pero ¿cómo? Si estaba tratado adecuadamente con cefepime, con meropenem, y ahora ya generó una carbapenemasa, ¿qué pasó? Pues finalmente hizo una persistencia, mutó y nos llevó a unos gérmenes ya resistentes mutados. Entonces, a partir de esto, años atrás, este es un concepto que no es reciente, es de 2003, pero que viene en 2015 y cada vez cobra mayor vigencia, es no solamente la concentración inhibitoria mínima, sino la concentración de prevención de mutantes, que es una concentración mayor a la concentración inhibitoria mínima y que genera una ventana para la prevención de mutantes. Es decir, esa ventana entre la MIC y la concentración de prevención de mutantes, concentración plasmática de prevención de mutantes. Miren lo interesante. O sea, empezar a utilizar la MIC, pero así a irnos a un concepto que es el concepto de prevención de mutantes. Y este artículo más reciente que aparece en Frontiers nos dice lo siguiente, mire, es que, claro, yo tengo una concentración de antibiótico interesante donde hace que el porcentaje de colonias disminuya rápidamente. Y de acuerdo con la MIC, el paciente tiene una cura microbiológica, se puede llamar así, pero para llevar a cero y para prevenir las mutantes, necesito esa concentración de prevención de mutantes. Y nos permite irnos un poquito más adelante y entrando en este prácticamente último resultado previsto de aprendizaje de esta charla, y es poderles mencionar cómo la MIC es muy importante. La MIC nos permite cura microbiológica y cura clínica, pero la MIC no nos determina evitar resistencia, que es lo que pretendemos hoy por hoy. Claro, probablemente muchos dirán, pero eso implica aumentar la dosis, implica muchas veces toxicidad. Claro, pero yo necesito una administración adecuada, infusión continua probablemente, ¿sí? Segundo, yo necesito optimizar de acuerdo con el volumen de distribución, con la vida media, ¿sí? Debo determinar la MIC y debo determinar cuántas veces la MIC debo estar para prevenir esos mutantes. Y entonces les recomiendo este artículo muy, muy interesante que nos menciona el Clinical Pharmacokinetics, que nos dice cuál es la dosis para prevenir los mutantes. Y nos hablan, y me disculpan la tabla, digamos que es un poco recargada, pero vale la pena, en el sentido de que en la parte superior nos habla de esos índices PKPD, pero para la supresión de mutantes. Aquí hay una serie de antibióticos, ¿cierto? Depende del germen, no siempre es la misma concentración, depende del germen, probablemente para pseudomonas necesita más dosis o más concentración respecto a E. coli, ¿cierto? Y depende del antibiótico, muchas veces no hay datos específicos, hasta ahora se están conociendo, poco a poco se van conociendo, y dependiendo del antibiótico, y aquí hay otros antibióticos. ¿Qué podemos concluir respecto a esto de prevención de mutantes? Primero, que los betalactámicos probablemente necesitan estar por encima de la MIC, pero 4 veces la MIC, betalactámicos. Que los aminoglucósidos, que son concentración dependiente de la MIC, esa concentración, ¿cuánto debe ser? Entre 15 y 20 veces la MIC en su pico máximo. Cmax sobre la MIC, 15. Y que el área bajo la curva de ciertos antibióticos nunca se alcanza. Nunca. Es decir, siempre van a generar mutantes. Y les presento a los principales que generan mutantes. Las fluoroquinolonas. Necesitamos un área bajo la curva sobre la MIC de 180, 627 o 1098. Nunca, por más dosis que demos de una fluoroquinolona, vamos a prevenir mutantes. Por eso una fluoroquinolona, cuando vemos los factores de riesgo de multiresistencia, pues aparecen todo.
producen metinoresistentes, producen KPC, BLE, AMC, todo, precisamente porque nunca, y a pesar de la dosis que utilicemos, prevenimos las mutantes. Entonces, estos conceptos nuevos vale la pena irlos depurando, irlos determinando, mirar si empezamos a utilizar dosis un poquito más altas en infusión continua, disminuir un poquito los intervalos de dosificación, ¿cierto? Con esta finalidad. Claro, siempre pensando en esa toxicidad y en los costos, obviamente, y obviamente una fluoroquinolona en la unidad de cointensivo, pues no hay que utilizarla. No hay que utilizarla, hay otros antibióticos adecuados. Y probablemente en la parte ambulatoria tiene 2 o 3 indicaciones y ya. Precisamente por esto que se está presentando en multidrogoresistencia. Entonces, hemos abordado los 4 resultados previstos de aprendizaje. Este es una postdata de la presentación y es qué hacer desde la investigación. O sea, los que estamos trabajando en esto en investigación, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues este artículo muy interesante también nos menciona, mire, ya se está utilizando mucho el tema genómico, transcriptómico, los microarreglos, los mismos film array, etcétera. Todo esto pues digamos que está involucrado en la práctica clínica, pero paulatinamente hay que involucrar eso a otros conceptos adicionales. Cambiar esto que se llama el HPLC, la cromatografía líquida de alta eficiencia, por otras cosas adicionales, para que cuando yo mida niveles terapéuticos, miren, estoy en el hospital, mido un HPLC o una espectrometría de masas, pero cuando me dan los resultados, el reporte me aparece 6, 12, 24 horas después y voy a ajustar ese paciente cuando el paciente es otro, ¿cierto? Cuando ya la dinámica de ese paciente es otro, ya es otro. Entonces, a la larga, lo que nos menciona la literatura cada vez más es hacer esto a la cabecera del paciente. Y esa medición de niveles terapéuticos nos permite a través de sensores, miren, les presento cómo ya hay microsensores sobre la piel que me miden niveles plasmáticos y se correlacionan específicamente aquí. Hay un ejemplo de la penicilina, se correlaciona específicamente con niveles plasmáticos. Me miden los niveles allí en piel, digamos, subcutáneos, y se correlacionan muy bien con la piel, con el plasma. De tal manera que el futuro, no muy lejano si Dios quiere, es que yo tenga un paciente de mida niveles terapéuticos a la cabecera del paciente. Lo haga un feedback, determine qué niveles tiene ese paciente y a través de una bomba de infusión cerrada le administre el antibiótico de manera adecuada. Esto ya existe, se llama la bomba de insulina. Ya existe. La bomba de insulina hace esto, tal cual. Es un biosensor, determina niveles, ¿cierto?, de glucosa, es subcutáneo y una vez va permanentemente y en 24 horas va dando infusión. A esto necesitamos llegar. A esto necesitamos llegar. Es decir, es la administración cerrada del antibiótico de acuerdo con la concentración plasmática que deseamos. Entonces, para eso, y viene este concepto de biosensor, 2 palabras acerca de un biosensor. Es un componente que nos permite analizar o determinar un analito. ¿Cuáles son esos analitos? Enzimas, anticuerpos, proteínas, medicamentos, que generan una respuesta. Esos son los biosensores habituales que existen. Ya les mostraré uno específico y que cuando este biosensor que está acá recibe el analito, ¿cierto? El antibiótico en este caso, o un anticuerpo frente a ese antibiótico, que es la mejor manera probablemente de hacerlo, porque esto recibe sobre todo proteínas, un anticuerpo frente al fármaco que yo administré, pues me genera una concentración, digamos, una respuesta y que yo puedo correlacionar con los niveles plasmáticos. Un artículo reciente publicado por nuestro grupo de investigación de cómo se hace esto, para qué, y miren los diferentes, digamos, publicaciones de nuestro grupo de investigación respecto a esto. Muy interesante esta, biosensores ópticos para monitorización terapéutica de fármacos. Y digamos que eso nos permite
pasar de este es nuestro HPLC, un poco ya arcaico, a algo nuevo, que este es el nanobiosensor, y que paulatinamente queremos llevarlo, y está nuestra directora del grupo de investigación, la doctora Elena Bustos, química farmacéutica, llevar este biosensor a la cabecera del paciente y poder determinar en tiempo real los niveles terapéuticos. Entonces, a la larga, lo que pretendemos es, y lo que dice la literatura es, la medicina de precisión, sobre todo en antibióticos, tiene en cuenta el paciente, tiene en cuenta el germen, tiene en cuenta el antibiótico claramente, las metas, la cinética, ¿cierto? La dinámica, los factores de riesgo, ¿cierto? Cómo está ese paciente en ese momento para claramente disminuir la mortalidad, las readmisiones, la estancia hospitalaria, los efectos adversos, aumentar la cura, pero hay un punto importante para finalizar, y es no solamente curar al paciente, disminuir la resistencia antimicrobiana. Recordemos eso. Aquí lo que vemos es que probablemente nos enfocamos mucho a la patología, al medicamento, ¿cierto? Y dejamos al paciente por fuera. Y esta, digamos, esta interacción, aquí hay un error. Lo mejor es mantener al paciente en el centro y que todos de manera interdisciplinaria trabajemos para un tratamiento personalizado. Nuestros internos, residentes trabajando, profesores trabajando en nuestro laboratorio, y les agradezco mucho su participación. Si hay preguntas, con mucho gusto, este es mi correo, por si acaso quieren profundizar un poco.